Bienvenidos jóvenes a esta clase de repaso. El día de hoy vamos a trabajar con el método de integración por sustitución. Bien, el objetivo es estudiar este método, viendo justamente en qué casos se puede aplicar y terminaremos esta sesión resolviendo algunos ejercicios tipo, ¿no? Bien, para esta sesión es importante tener conocimiento de expresiones algebraicas, derivadas de funciones y fórmulas de integración. Respecto a este último punto, esto se ha trabajado en un video anterior y voy a dejar el enlace en la parte inferior para que ustedes lo puedan revisar. Ok, entrando de lleno ya al tema, cuando nosotros hemos trabajado con fórmulas de integración, ¿cierto? Existen ciertas integrales que se pueden obtener o se pueden resolver de manera directa. Pero hay algunos casos, como por ejemplo esta integral que aparece aquí, en las cuales no hay fórmula directa para desarrollar, ¿no? ¿Ok? En ese sentido, entonces lo que se recomienda es hacer un cambio de variable para transformar una integral compleja en una integral simple. Bien, ¿cuál es el punto clave del método de sustitución? En este caso, cuando tenemos ese tipo de problemas, lo que debemos buscar nosotros es una función en la integral y además que su derivada también multiplique al diferencial. En esta integral que he colocado en la parte superior, vemos nosotros de que aparece una función, ¿cierto? X al cubo más 1, y justamente su derivada aparece multiplicando al diferencial. En ese sentido, el método de sustitución es recomendable para resolver esta expresión. Bien, ¿cómo podemos a partir de aquí empezar a resolver, ¿no? La idea general es la siguiente. Primero debemos nosotros hacer un cambio de variable. En este caso, si hemos identificado una función y su derivada, u será la función, y después aplicamos el diferencial. Diferencial de u será la derivada de la función por el diferencial de x. Al reemplazar u y el diferencial en la integral anterior, se obtiene una expresión más reducida, ¿no? Y esta última debe ser resuelta utilizando fórmulas conocidas. ¿Ok? Esa es la idea general. Así que vamos directamente a la resolución de casos. Ok, tenemos aquí entonces esta integral, ¿cierto? Automáticamente identificamos que aquí aparece una función y su derivada, la derivada de dicha función, está multiplicando al diferencial. Entonces el método nos indica que lo que debemos hacer es el cambio de variable. En este caso decimos u, por ejemplo, igual a la función x al cubo más 1. La derivada de u con respecto a x será pues 3x al cuadrado, ¿cierto? Y aquí, bueno, de manera informal, despejando los diferenciales, entonces diferencial de u, esto es 3x al cuadrado, diferencial de x. Entonces, si yo reemplazo en la expresión aquí, tengo, ¿no? Integral, dentro de la raíz simplemente quedaría la variable u, ¿cierto? Y, por otro lado, 3x al cuadrado multiplicado por el diferencial de x, ya habíamos visto que es diferencial de u, ¿no? Entonces lo reemplazo y simplemente me queda diferencial de u. Y entonces esta integral es más fácil de desarrollar, ¿verdad? Esto lo podemos escribir como integral de u a la u medio, diferencial de u, y entonces aquí utilizamos la fórmula de la integral de la potencia. En este caso la respuesta es u elevado a la u medio más 1, dividido entre u medio más 1, y más la constante de integración. Bien, vamos a reducir un poco más esa expresión. Aquí tendríamos u elevado a la 3 medios por 2 tercios más la constante. Bien, hasta aquí hemos resuelto la integral, ¿cierto? Solo que debemos observar o debemos notar de que la integral estaba respecto a la variable x, así que debemos regresar a dicha variable. Finalmente la respuesta es 2 tercios, u es x al cubo más 1, elevado a la 3 medios,
más la constante. Y entonces ya tenemos resuelta nuestra integral, ¿no? Bien, pasamos a ver otro caso. Y aquí, por ejemplo, tenemos la integral de tangente de x. Una recomendación acerca de las integrales de funciones trigonométricas. En general, debemos llevarlos a senos y cosenos. Tangente, en este caso, es seno de x dividido entre coseno de x, diferencial de x. Bien, ahí está. Y ahora usamos el método de sustitución. Debemos buscar una función y su derivada, ¿correcto? Bien, podríamos observar aquí, ¿no? Alguien me podría decir, profesor, aquí aparece la función seno y su derivada es coseno. Cumple con la condición, ¿no? Pero debemos recordar de que la derivada debe estar multiplicando el diferencial. En este caso está dividiendo, ¿cierto? Con lo cual, esa no sería la elección correcta. Debemos buscar otra alternativa. Bien, podemos, por ejemplo, considerar nosotros como función coseno, ¿cierto? Ahora, la derivada de coseno es menos seno. No aparece exactamente menos seno multiplicando al diferencial, pero está relacionada salvo una constante, ¿cierto? Entonces la función seno de x tiene que ver con su derivada, aunque no es exactamente igual, salvo por una constante. Bien, en ese caso entonces podemos hacer el cambio de variable y decimos, ¿no? Ya que hemos identificado una función, u que sea la función f, en este caso coseno de x, derivada de u con respecto a x, esto es menos seno de x. Despejamos los diferenciales y entonces tendríamos menos diferencial de u, esto es seno de x, diferencial de x, ¿correcto? Variables x a un lado, variables u al otro lado. Y lo he escrito de esta manera porque justamente al reemplazar en la integral tendríamos diferencial de, perdón, seno de x diferencial de x es menos diferencial de u. Y todo esto está, puedo colocarlo como menos 1. Y todo esto está dividido entre u. Bien, sacamos signos afuera, en este caso menos. Y acá tendremos 1 sobre u diferencial de u. Y esta expresión es más fácil de trabajar porque la integral de 1 sobre u, ya habíamos visto en la sesión pasada, esto es logaritmo natural, valor absoluto de u más la constante. Bien, regresamos a la variable x, entonces esto es igual menos logaritmo natural, valor absoluto, u es coseno de x más una constante. Si ustedes revisan sus formularios, esta expresión aparece, ¿cierto? Pero esta igualdad pues se demuestra utilizando el método de sustitución. Bien, vamos a unos casos adicionales. Y tenemos estas expresiones, ¿no? El método de sustitución también sirve para reducir expresiones un poco complejas a una variable. En la primera integral tenemos nosotros 2x menos 6 a la 11. Sería pues muy complicado expandir ese binomio, ¿cierto? Entonces una alternativa que tenemos nosotros aquí es justamente reducir la base a una única expresión y entonces me quedaría la integral de u a la 11, que es más fácil de desarrollar, ¿cierto? Si hacemos este cambio, no olvidemos de los diferenciales. Diferencial de u, esto es igual a 2 diferencial de x. Y despejando el diferencial, en ese tipo de casos, cuando se transforma una expresión eh, elaborada a una única variable, despejamos el diferencial. Diferencial de x, esto es diferencial de u sobre 2. Entonces, para esta integral, me quedaría la integral de u a la 11 por el diferencial de x, que es diferencial de u sobre 2. Bien, finalmente esto es un medio. La integral de u a la 11 es u a la 12 sobre 2 más la constante de integración. Y finalmente esto sería u, que en este caso es 2x menos 6 a la doceava sobre 24 más la constante.
Bien, con eso tenemos la respuesta. Y para la siguiente integral también es parecida, ¿no? Tenemos raíz cuadrada de esa expresión. No es fácil, no sería fácil desarrollarlo si está de esta manera, pero entonces nuevamente podemos pasarla a una única variable. En este caso, u lo podemos escribir como 1 menos 2x. Estamos entonces reduciendo la expresión. Si despejamos, por ejemplo, x, x sería entonces u menos 1 sobre menos 2, y al aplicar los diferenciales, diferencial de x es menos diferencial de u sobre 2. Bien, reemplazando este cambio entonces tendríamos, ¿no? La integral de la raíz de u. Diferencial de x es menos diferencial de u sobre 2. Y aquí entonces nos queda menos 1 medio, la integral de u a la 1 medio, diferencial de u. Nuevamente tenemos la integral de una potencia. Esto nos da entonces menos 1 medio u elevado a la 3 medios por 2 tercios. Aquí ya lo estoy haciendo de una manera directa, más la constante. Finalmente regresamos a la variable original, ¿cierto? Esto es menos 1 tercio, u es 1 menos 2x a la 3 medios más la constante c. ¿Correcto, señores? Entonces, de esta manera es como podemos utilizar el método de sustitución, ya sea en la integral identificando una función y su derivada, o en todo caso nos sirve para reducir expresiones complejas a una única variable, ¿no? Siempre teniendo en cuenta entonces, pues al hacer el cambio, o al establecer la relación entre u y x, no olvidarnos de los diferenciales. Estos también se van a reemplazar. Bien, terminamos de esta manera este repaso. Cualquier consulta o duda, por favor dejarlo en los comentarios. Muchas gracias.